Bueno, vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Tenemos una selección de la biografía de Elon Musk de Ashley Vance, que es un libro que casi no se escribe. Casi no existe, sí. Y el objetivo aquí no es solo, digamos, repasar sus logros, que ya son súper conocidos. Es más bien intentar entender a la persona. ¿Quién es este tipo detrás de las empresas que están cambiando todo? La industria automotriz, la aeroespacial, la energética. Todo a la vez. Y lo más fascinante es que la mejor forma de empezar a entender a Musk es justamente a través de la odisea del propio autor para poder escribir el libro. El proceso fue una negociación tensísima. Ajá. Al principio, cuando Vance le dice que quiere escribir su biografía, la respuesta de Musk es un no, pero un no rotundo absoluto, cero interés en colaborar. Claro, pero Vance, como buen periodista, no se rinde. Se pasa los siguientes 18 meses haciendo una investigación, súper exhaustiva. Entrevista a casi 200 personas. Amigos, exempleados, ingenieros, a todo el mundo que pudiera darle una pieza del rompecabezas. Exacto. Y solo después de todo ese trabajo, de repente, le suena el teléfono. Es Musk. Y la propuesta que le hace Musk, ya que dice todo sobre su personalidad, le dice, ok, voy a cooperar, pero con una condición. A ver. Quiero leer el libro antes de que se publique para poder agregar notas a pie de página. Ojo, no para cambiar el texto. No, él no quería cambiar lo que Vance escribiera, quería corregir lo que él viera como imprecisiones. Es una mentalidad de ingeniero total, ¿viste? El más mínimo error, por pequeño que fuera, dice el libro que lo carcomería por dentro. Claro, una cuestión de precisión absoluta. Obviamente Vance, por integridad periodística, le dice que no. Claro. Y eso nos lleva a una escena que parece de película. El enfrentamiento final en un restaurante. El autor llega listo para la batalla, con un sermón de 45 minutos preparado para convencerlo. Imagínate la adrenalina. Total. Se sienta, respira hondo, empieza a hablar, y a los pocos segundos Musk lo corta. Y le dice, de acuerdo. Y ya. Es increíble. Un giro total. Y lo que el autor descubre después es que Musk no necesitaba que lo convencieran. Lo que estaba haciendo era probarlo. Estaba probando su determinación. Exacto. El hecho de que Vance no aceptara un no por respuesta, que siguiera adelante solo, eso fue lo que se ganó el respeto de Musk. Es una cualidad que él valora muchísimo. Mira fijo a los ojos a Vance y le suelta una pregunta que nadie se esperaba. ¿Cree que estoy loco? Y esa pregunta lo cambia todo. No era una pregunta para el autor en realidad. El autor se da cuenta después que era Musk preguntándoselo a sí mismo, como un último momento de vulnerabilidad antes de decidir si confiar o no. Claro. Y esa pregunta, ¿estoy loco?, se convierte en el eje perfecto para analizar la escala de su ambición, que es casi incomprensible. Es la forma perfecta de enmarcarlo, sí. Y el autor nos da una imagen muy potente para entender esa ambición. Nos mete en la oficina de Musk en SpaceX. Ajá. Y en la pared describe dos pósteres gigantes de Marte. Uno muestra el planeta como es hoy, rojo, helado, sin vida. ¿Y el otro? Y el otro es un Marte terraformado, verde, con océanos azules, nubes blancas. Un planeta vivo. Y es clave entender que eso no es decoración, no es un adorno. Es literalmente la misión de su vida, convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Tal cual. Hay una cita en el libro que es fundamental para entenderlo. Musk dice, «Me gustaría morirme convencido de que a la humanidad le espera un futuro brillante». Y para él, ese futuro tiene dos frentes. Por un lado, la energía sostenible en la Tierra, que sería como el plan A. Y por otro, crear una civilización en otro planeta, como un plan de respaldo, un seguro de vida para la conciencia humana. Con una visión así, es lógico que el autor al principio fuera muy escéptico. Lo vería como, sus palabras son otro tecnoutópico de Silicon Valley. Claro, con delirios de grandeza, exacto. Pero todo ese escepticismo se le fue en 2012. Cuando los hechos se volvieron imposibles de ignorar, SpaceX manda una cápsula a la Estación Espacial Internacional y la trae de vuelta, algo que solo habían hecho países, superpotencias. Sí, Estados Unidos, Rusia, China. Y ahora SpaceX. Y casi al mismo tiempo, Tesla presenta el Modelo S, un coche eléctrico que no solo funciona, sino que lo nombran el mejor coche del año. Revolucionó todo. Y cuando ves eso, esos logros, es inevitable preguntarse,
¿De dónde sale una persona así? Exacto. ¿Cómo se forma alguien con esa ambición tan desmedida? Claro. Y el libro nos lleva a su infancia en Sudáfrica. Lo describe como un niño muy solitario, un ratón de biblioteca literal. ¿Leía 10 horas al día? No. 10 horas al día. Enciclopedias, ciencia ficción, lo que encontrara. Su familia lo perdía en un centro comercial y lo encontraba horas después en una librería, tirado en el suelo leyendo. Ella también, socialmente torpe, con una lógica muy, muy literal. Hay una anécdota de un niño que le dice que le tiene miedo a la oscuridad, y el pequeño Elon, en vez de consolarlo, le explica que la oscuridad es simplemente la ausencia de fotones. Claro, eso seguro que ayudó mucho. Para nada. Y luego estaban esos episodios extraños como de trance. Se quedaba con la mirada perdida, tan desconectado que sus padres pensaron que era sordo. Hasta lo operaron. Sí. Su madre ahora dice que cuando entra en ese estado, sabe que está diseñando un cohete en su cabeza. Pero claro, en un colegio sudafricano de los 80s, esa introversión lo hizo un blanco fácil. Sufrió un acoso escolar terrible, que terminó con una paliza que lo mandó al hospital una semana. Y en el libro se sugiere una conexión directa entre ese evento y, bueno, y su filosofía de gestión posterior, ¿no? Totalmente. Es como si ese niño en el hospital se hubiera jurado no volver a ser vulnerable nunca más. El fracaso, cualquier fracaso, es como revivir esa humillación. Pero hay otra figura clave en su ADN, digamos. Su abuelo materno, Joshua Haldeman. La historia del abuelo es increíble. Es de no creer. Era un quiropráctico en Canadá que un día se cansó de la burocracia de su país. ¿Y qué hizo? Desmontó su propio avión, lo metió en cajas y se mudó con toda la familia a Sudáfrica, un país que no conocía. Una audacia. Es difícil de procesar. Y usó ese mismo avión para hacer viajes loquísimos. Sí, de miles de kilómetros. Y cada año se llevaba a la familia un mes al desierto a buscar la ciudad perdida del Kalahari. Acampando entre leones. Exacto. Y Musk cree que de él heredó su inusual tolerancia al riesgo. No salió de la nada, es de familia. Y esa tolerancia al riesgo se puso a prueba muy rápido en Silicon Valley, ¿no? Sí, sus primeras empresas, Zip2 y PayPal, fueron su escuela. Ahí forjó su estilo, que era lo opuesto a la cultura de la burbuja.com. En Zip2, su primera compañía vivía en la oficina. Literalmente, se duchaba en un gimnasio. Y hay una anécdota buenísima de esa época, la de la mini supercomputadora. Sí, para impresionar a los inversores, construyó una caja de madera gigante para una PC normal. Le puso luces que parpadeaban. ¿Y coló? ¿Y coló? Pero ahí también aprendió una lección muy dura. Los inversores trajeron a un CEO con más experiencia y lo hicieron a un lado. Y él juró que eso no le volvería a pasar. Y le volvió a pasar. Le volvió a pasar. Con XCOM, que luego fue PayPal, invirtió 22 millones de su propio bolsillo. Armó un equipo increíble, la mafia de PayPal, de donde salieron los fundadores de YouTube, LinkedIn. Un talento impresionante. Parecía que tenía el control, pero la historia se repitió. Y esta vez fue peor. Fue una traición, según el libro. La junta directiva organizó un golpe de Estado y lo echaron. ¿Mientras estaba en su luna de miel? Mientras estaba en su luna de miel. Imagínate. Y eso cementó en él dos cosas. Una desconfianza total en las juntas directivas y la convicción de que para lograr su visión necesitaba el control absoluto. Total. Y la ironía es que justo después de que lo echan, se va de viaje para despejarse y casi se muere. Contrae una forma de malaria súper agresiva. Sí. Su conclusión, mitad en broma, mitad en serio, fue: las vacaciones te matan. Y es de esas cenizas, de esas derrotas, de donde nacen SpaceX y Tesla. SpaceX nace de una humillación. Viaja a Rusia para comprar misiles en desuso y enviar ratones a Marte. Quería un momento Sputnik para inspirar a la gente. Y los rusos se le rieron en la cara. Lo vieron como un millonario novato. Dice el libro que un ingeniero ruso hasta le escupió en los zapatos. Una imagen brutal. Y la revelación, el momento eureka, ocurre en el vuelo de vuelta. Mientras todos están deprimidos, él abre su laptop, muestra una hoja de cálculo y dice: creo que podemos construir el cohete nosotros mismos. Y así nace SpaceX. Y la historia de Tesla es parecida. Él no quería crear una empresa de autos.
No, él se enamoró de un prototipo de coche eléctrico e intentó convencer a los creadores de que lo fabricaran en masa. Y como le dijeron que no, Decidió hacerlo él mismo, una vez más. y es en estas dos empresas donde su estilo de liderazgo se convierte en leyenda y en fuente de mucha controversia. La exigencia es absoluta. Total. Durante la crisis de 2008, con las dos empresas a punto de quebrar, un empleado le dice que no puede trabajar el fin de semana por un tema familiar. La respuesta de Musk fue: va a ver muchísimo a su familia cuando nos vayamos a pique. Durísimo. Es una intensidad que roza lo inhumano. Entrevistó personalmente a los primeros 1,000 empleados de SpaceX. 1,000. Incluyendo a los conserjes. Porque cada persona era clave para él. O su famosa regla antiacrónimos, la regla ASS, porque decía que obstaculizaban la comunicación. Y esa exigencia se la aplica a él primero. Hay una anécdota de una carrera en bicicleta. Él no estaba en forma, pero pedaleó hasta la cima de una colina hasta que se puso morado, casi se desmaya, solo para no ser el último. Es su lema: triunfar o morir, pero jamás rendirse. Pero esa dualidad de genio y tirano tiene un costo humano. Y el ejemplo más doloroso del libro es el de su asistente personal, Mary Beth Brown. Sí, esa historia es terrible. 12 años con él. Leal, una extensión de su cerebro. Un día le pide un aumento. Y él le dice que se tome 2 semanas de vacaciones, que él haría su trabajo para ver si era tan indispensable. Y cuando ella vuelve, le dice que ya no la necesita. Uf, Ese despido, dice el autor, fue un terremoto en la empresa. Solidificó esa reputación de una lógica fría, casi sin empatía personal. y si conectas todos los puntos, la misión a Marte, la necesidad de control, este estilo de gestión, empiezas a ver lo que el autor llama la teoría unificada de Musk. Claro, SpaceX, Tesla, SolarCity, no son empresas separadas, son piezas de un ecosistema. exacto. Tesla y SolarCity son el plan A, energía sostenible en la Tierra, nuestro futuro inmediato. Y SpaceX es el plan B, el seguro de vida de la humanidad, hacernos una especie multiplanetaria. Es un sistema completo. Y lo que es muy interesante es cómo esta visión chocaba de frente con el pesimismo de la época. El libro menciona a un físico, Webner, que decía que la innovación mundial estaba en declive. La metáfora del árbol, ¿no? Esa misma, que ya recogimos los frutos fáciles de las ramas bajas y ahora solo nos quedan mejoras pequeñas. Y mientras todos en Silicon Valley estaban con las apps, con los bits, Musk apostó todo a los átomos. A las industrias pesadas, cohetes, autos, cosas que se consideraban del pasado. Y en vez de mejoras pequeñas, las reinventó desde cero. Fusionó hardware y software como nadie creía que se podía hacer. Y todo esto nos trae de vuelta a esa pregunta del restaurante. ¿Cree que estoy loco? Exacto. Y la conclusión del autor es fascinante. Sugiere que la respuesta está en un tipo de empatía muy particular. ¿A qué se refiere? Que Musk parece sentir una empatía profundísima, abrumadora, por el futuro de la humanidad como especie, por el destino de la conciencia en el universo. Ajá. Pero a la vez, le cuesta muchísimo conectar con las emociones de la persona que tiene enfrente. Es una empatía a escala macro. Exacto. Una empatía para la especie, no para la persona. Y esa escala no para de crecer. El libro termina mencionando que ya no habla solo de Marte. Ahora habla del Hyperloop, de dar internet a todo el planeta con satélites. Incluso se menciona que ha hablado con genetistas sobre enviar una impresora de ADN a Marte para teletransportar biológicamente la vida. Lo que nos deja con una reflexión final. La misión de Musk es asegurar la supervivencia de la humanidad a largo plazo. Es un objetivo que, bueno, es difícil de discutir, ¿no? Es muy noble, sí. Pero la pregunta que queda flotando es, ¿dónde está el límite? ¿Qué sacrificios son aceptables en la búsqueda de ese futuro tan grandioso? Tanto para él como para la gente a su alrededor. Un futuro que, la verdad, la mayoría de nosotros apenas si podemos imaginar.